La sala estaba llena de estudiantes ansiosos, todos esperando el comienzo de un debate que prometía ser algo único. Valeria Gómez, una joven de mirada decidida y paso firme, se levantó de su asiento con la seguridad de quien sabe que está a punto de impactar. Había trabajado su discurso durante semanas, perfeccionando cada palabra para asegurarse de que su mensaje llegara con fuerza. El tema del debate era claro: el futuro de la política y el poder, y Valeria estaba convencida de que su visión progresista iba a marcar la pauta. Con una sonrisa confiada, Valeria subió al podio, se acomodó el micrófono y miró al público. Sabía que estaba por abrir un capítulo decisivo en su vida. «Estamos aquí para hablar de progreso», dijo con voz clara y desafiante, y continuó: «pero hay algo que pocos se atreven a mencionar, el control tóxico que los líderes autoritarios ejercen sobre nuestras democracias». Su voz resonó en la sala, llenando el aire de tensión. El público estaba atento, y algunos incluso se inclinaban hacia adelante, curiosos por escuchar lo que Valeria tenía que decir. Mientras luchamos por nuestros derechos, seguimos viendo cómo ciertos populistas, con discursos vacíos, intentan tomar control de cada aspecto de nuestra sociedad. Nos prometen innovación, pero nos imponen vigilancia. Nos dicen que seremos libres, pero nos rodean de policías, afirmó, y la sala explotó en aplausos. Sin embargo, en la tercera fila, un hombre de barba cuidadosamente recortada y gorra hacia atrás permanecía inmóvil. No aplaudió. No mostró emoción alguna. Estaba allí, observando. Y Valeria no sabía que su vida estaba a punto de cambiar, porque ese hombre no era otro que Francisco Márquez, un reconocido líder espiritual y pensador social. Valeria, sintiendo la seguridad de su éxito, lanzó una mirada desafiante hacia él, como si lo desafiara a responder, sabiendo que su discurso había dejado una marca. Pero él simplemente sacó su teléfono y, sin perder su compostura, tuiteó: «¿Qué nivel de debate? Estoy impactado». !Sarcasmo. El murmullo en la sala aumentó. Algunos estudiantes giraron sus cabezas hacia él, mientras otros sonrieron ante el desafío. Pero Valeria, decidida a no perder el control, continuó su discurso con mayor vehemencia. «Seguimos permitiendo que figuras como esa, que se han hecho populares en redes sociales, manipulen a nuestra juventud. Nos hablan de una nueva política, pero en realidad siguen gobernando con los mismos métodos autoritarios de siempre», concluyó, con el tono más alto que pudo alcanzar. El público aplaudió con más fuerza. Valeria se sentía imparable, convencida de que había dejado una impresión que nadie podría contradecir. No sabía que el hombre detrás de ella, Francisco, estaba a punto de poner a prueba esa convicción con una lección que nunca olvidaría. El silencio se apoderó de la sala cuando Francisco Márquez, con su calma habitual, se levantó de su asiento. No había urgencia en su movimiento, pero su presencia se sintió inmediatamente. Valeria, que aún se encontraba disfrutando del respaldo de los aplausos, observó cómo el hombre se acercaba al podio con paso lento y decidido. Todos los ojos se centraron en él. ¿Qué haría el líder conservador frente a sus acusaciones? Francisco no mostró nerviosismo. A medida que se acercaba al micrófono, los murmullos comenzaron a crecer. Valeria observó con atención, un poco desconcertada por la serenidad de su oponente. La expectación era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Pero él, tranquilo como siempre, ajustó el micrófono con un leve movimiento y miró a la audiencia con una ligera sonrisa. «Gracias, Valeria», comenzó con voz firme pero cálida, «por compartir tu pasión y tus preocupaciones. No es fácil hablar con la claridad que has mostrado, aunque debo decir que el discurso que acabamos de escuchar es el mismo de siempre. Un discurso que ya hemos escuchado muchas veces. Los líderes antiguos que mencionas, ¿sabes cuántos de ellos han luchado por la justicia social, por los derechos de los pueblos? ¿Sabes cuántos de esos dinosaurios han sido la base para lo que hoy podemos disfrutar?» El silencio creció aún más. Algunos estudiantes miraban sorprendidos, otros fruncían el ceño. Valeria sentía que su posición se desmoronaba con cada palabra de Francisco. Él continuó, sin prisa pero con una certeza que calaba hondo. «Me parece que has olvidado algo importante, Valeria. El progreso no se trata solo de destruir lo que fue, se trata de construir sobre lo que ya existe. El futuro no se edifica dejando atrás a las generaciones que nos precedieron, sino reconociendo los logros que nos han dejado como legado.
Es fácil criticar lo que no entendemos, pero mucho más difícil es ver que sin esos dinosaurios, tú no estarías aquí hoy. El auditorio quedó en absoluto silencio. Algunos estudiantes miraron entre sí, como si intentaran procesar lo que Francisco acababa de decir. La tensión en la sala era palpable. Valeria, que hasta ese momento había sido la estrella indiscutida del debate, ahora se encontraba en una posición incómoda. No podía ignorar las palabras de Francisco, pero tampoco quería ceder. Respondió rápidamente, aunque su tono ya no era tan seguro como al principio. Lo que ustedes llaman legado son estructuras de poder que nos han oprimido durante generaciones. No podemos seguir viviendo en el pasado, dijo, pero sus palabras sonaron vacías en el aire. Francisco, con una mirada tranquila, la observó por un momento. No había prisa en su respuesta. Deberíamos pensar si realmente queremos un futuro mejor, o simplemente un futuro en el que todo lo que no entendemos sea destruido. A veces, el verdadero progreso se encuentra en aprender de los errores del pasado, no en ignorarlos. Con estas palabras, Francisco regresó a su asiento, dejando a la sala en un silencio profundo. Valeria, por un instante, dudó. ¿Realmente había comprendido lo que acababa de decir? El aire estaba tenso. Valeria sentía que las palabras de Francisco le habían golpeado de una manera inesperada. El público, que antes la había apoyado con entusiasmo, ahora estaba en silencio, observando atentamente. Cada uno de sus movimientos, cada palabra que pronunciaba, parecía ser medida y analizada. La confianza que había llevado consigo al escenario empezaba a desmoronarse, y eso la enfurecía. «Esto no puede ser», pensó, mientras miraba a Francisco, que se mantenía sereno, sin mostrar señales de arrogancia ni presunción. «No puede ser que alguien de su edad piense que lo sabe todo. No puede ser que me haga dudar de lo que sé con su simple retórica». Pero algo en sus palabras la había alcanzado, algo que ni siquiera ella quería admitir. Con una rabia contenida, Valeria se adelantó nuevamente. «El progreso no se logra a base de nostalgia. El mundo está cambiando y los viejos métodos de pensar, los valores tradicionales que ustedes defienden, están obsoletos. Es hora de dejar atrás todo eso», dijo, levantando la voz, buscando recuperar algo de control. Francisco la miró con calma, sin prisa para responder. La sala se mantenía en un silencio absoluto. Finalmente, dijo, «Valeria, el verdadero peligro no está en las viejas ideas, sino en no entender el valor de la experiencia. El progreso no significa olvidar todo lo que se ha vivido, sino aprender de ello. No se trata de atacar a las generaciones que nos precedieron, sino de construir un futuro juntos, con respeto por lo que hemos logrado». Las palabras de Francisco resonaron con fuerza. Valeria quería replicar, pero algo dentro de ella la hizo vacilar. ¿Realmente no había valor en lo que los mayores habían hecho por la sociedad? ¿Estaba su afán de progreso simplemente condenando todo lo que no encajara en su visión del mundo? Francisco continuó, su voz firme pero con un toque de compasión. «Cuando miras solo hacia el futuro, Valeria, pierdes de vista todo lo que te ha traído hasta aquí. El progreso no es una guerra entre generaciones, es una alianza. Es un trabajo en equipo donde cada uno aporta lo que sabe». Valeria tragó saliva. Las palabras de Francisco la golpearon directamente en su orgullo, y por un momento se sintió pequeña. No estaba acostumbrada a que alguien la hiciera cuestionar su visión. Pero sus convicciones seguían siendo fuertes. Al menos, eso pensaba. La sala estaba ahora completamente en silencio, y todos esperaban la respuesta de Valeria. La mirada desafiante que antes la había acompañado se había desvanecido, dejando solo una joven que, por primera vez, comenzaba a dudar. La sala estaba en un absoluto silencio, solo roto por el sonido del respirador de algunos estudiantes que aún intentaban procesar lo que acababa de suceder. Valeria, sin saberlo, había llegado a un punto crucial. Algo dentro de ella se había quebrado, y lo sabía. Francisco había tocado una fibra que ni ella misma esperaba. Había cuestionado no solo sus ideas, sino la forma en que había visto el mundo hasta ese momento. Con los ojos fijos en el podio, Valeria intentó recomponerse, pero la rabia que antes la había impulsado ya no estaba allí. En su lugar, un vacío la llenaba, un vacío que no sabía cómo llenar. «¿Qué estoy haciendo?»,
se preguntó en su mente mientras miraba a Francisco, quien permanecía en silencio, observando cada uno de sus movimientos. Francisco, al notar el cambio en ella, no dijo nada de inmediato. No tenía que hacerlo. Las palabras ya estaban hechas. Valeria sentía que la audiencia la observaba no con admiración, sino con expectación, como si esperaran una respuesta que ella aún no sabía cómo dar. La seguridad con la que había comenzado el debate había desaparecido por completo. ¿Cómo te sientes, Valeria?, preguntó Francisco, con una sonrisa tranquila, como si hubiera leído sus pensamientos. ¿Sientes que el futuro realmente se construye sin los que vinieron antes? ¿O tal vez el progreso no es una lucha, sino una comprensión? Valeria no respondió de inmediato. La pregunta le había golpeado de lleno. ¿Comprensión?, pensó. ¿Era posible que todo lo que ella había defendido, todo lo que había luchado por demostrar, no tuviera sentido si no tomaba en cuenta lo que los demás habían vivido? ¿No crees que a veces el futuro se construye en base a los errores del pasado?, continuó Francisco, su voz suave pero firme. Lo que hemos logrado en este mundo, las libertades que tenemos hoy, no vinieron de la nada. No se construyeron solo por ideas nuevas, sino por el esfuerzo de generaciones que, aunque diferentes, también lucharon por lo que creían. Valeria sintió un nudo en el estómago. Sus palabras, tan seguras en su mente al principio, ahora parecían vacías. Miró a su alrededor y vio a los estudiantes, algunos de ellos con expresiones de reflexión. Era claro que lo que Francisco decía tenía peso, y lo peor de todo, Valeria lo sabía. Pero no podía admitirlo. No podía simplemente rendirse. Es cierto que el progreso es necesario, pero el verdadero progreso, el que perdura, no puede excluir a los que nos precedieron, dijo Francisco, y sus palabras dejaron a Valeria sin palabras. La audiencia contenía la respiración, sabiendo que algo profundo estaba ocurriendo en ese mismo instante. La sala permanecía en silencio absoluto. Valeria se encontraba ante el micrófono, y por primera vez en todo el debate, la joven defensora del progreso no sabía qué decir. Su mente, antes llena de respuestas rápidas y argumentos afilados, ahora estaba vacía. Las palabras de Francisco se habían instalado en su mente, como una semilla que comenzaba a germinar. Pero aún no estaba lista para admitirlo. Francisco la observaba con serenidad. Él sabía que este momento era crucial. No necesitaba ganar el debate con más palabras, porque las semillas de la duda ya habían sido sembradas. Ahora, era el momento para que Valeria tomara su propia decisión. El futuro no era solo una lucha, sino un proceso de comprensión, de reconocer que el progreso no venía solo de los gritos de la juventud, sino del entendimiento intergeneracional. Valeria, dijo Francisco con voz suave pero llena de autoridad, el verdadero progreso no se trata de silenciar las voces del pasado, sino de escuchar a todos, incluso a aquellos con los que no estamos de acuerdo. El mundo no se construye solo con una generación. Cada voz, cada experiencia, cada sacrificio tiene un valor, incluso si no lo entendemos en su totalidad. Valeria sentía el peso de cada palabra. En sus adentros, algo comenzaba a cambiar. La lucha interna que había estado viviendo durante todo el debate se estaba resolviendo en ese momento, aunque no era algo que pudiera aceptar de inmediato. Sabía que la verdadera sabiduría no estaba en ganar el debate, sino en saber cuándo callar, cuándo escuchar y cuándo admitir que, a veces, el progreso no es una cuestión de destruir lo que ya existe, sino de aprender a construir sobre lo que se tiene. Con una respiración profunda, Valeria miró a la audiencia. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. Las miradas de sus compañeros eran mezcla de expectación y respeto. Nadie esperaba que ella se rindiera, pero era evidente que su visión del mundo ya no era la misma. Finalmente, Valeria habló, no con la certeza que la había caracterizado al principio, sino con una humildad que reflejaba el cambio que acababa de experimentar. Quizá no tenga todas las respuestas. Quizá el futuro no es solo lo que yo pensaba. Quizá debamos escuchar más. La audiencia, que antes había estado dividida, ahora parecía unirse en una sola reflexión. Nadie aplaudió, pero todos entendieron que el verdadero progreso había ocurrido en ese momento, no en las palabras, sino en el silencio y la aceptación de un nuevo entendimiento. Francisco, con una leve sonrisa, miró a Valeria.
La joven que había comenzado con tanto orgullo ahora estaba buscando algo más profundo. Era claro que, al final, ambos habían ganado algo mucho más importante que el debate: la sabiduría de escuchar.